Los expresidentes de Estados Unidos no solo dejan la Casa Blanca, sino que comienzan una vida llena de vuelos misteriosos, secretos diplomáticos y lujos ocultos. Desde aviones blindados que sobrevuelan continentes hasta encuentros secretos que nunca se hacen públicos, cada viaje es una nueva historia de poder y estrategia. ¿Sabías que detrás de cada despegue hay maniobras impresionantes para mantener la seguridad de estas figuras históricas? Vamos a explorar desde el poder volador del Air Force One hasta los viajes más secretos que cambiarían la historia, revelando todo lo que no se cuenta. Número 1. El poder volador del Air Force One. El Air Force One no es simplemente un avión, sino una verdadera fortaleza en los cielos. Este titán alado es más que un medio de transporte presidencial. Es un símbolo del poder estadounidense. Cuando un presidente de los Estados Unidos sube a bordo, no solo se desplaza de un lugar a otro, sino que lo hace con una combinación de seguridad, tecnología de punta y lujo. El Air Force One, técnicamente, es el distintivo de llamada para cualquier avión de la Fuerza Aérea que transporte al presidente. Sin embargo, en la mayoría de los casos se asocia con dos imponentes Boeing 747-200 de la serie B, totalmente personalizados. Estos aviones están equipados con características que harían palidecer a cualquier jet privado de lujo. Para empezar, su tamaño es digno de admiración. 4.000 pies cuadrados de espacio distribuidos en 3 niveles. En su interior, hay una sala de conferencias digna de decisiones globales, una suite médica que puede funcionar como quirófano, y espacio suficiente para transportar hasta 70 personas cómodamente. Lo más impresionante del Air Force One no es solo su tamaño, sino sus capacidades de comunicación. Este gigante está dotado de 85 teléfonos, radios bidireccionales, máquinas de fax y conexiones seguras para computadoras. El presidente puede, literalmente, comunicarse con cualquier persona, en cualquier parte del mundo, incluso si los sistemas de comunicación terrestres fallaran. Esto convierte al avión en un centro de comando volador, listo para responder ante cualquier eventualidad. Pero, ¿qué sucede si el presidente se encuentra en medio de una crisis mundial mientras está en vuelo? Aquí entra en juego la impresionante capacidad de defensa del Air Force One. Está equipado con contramedidas electrónicas que pueden bloquear radares enemigos, bengalas para desviar misiles termoguiados y un blindaje capaz de soportar explosiones nucleares desde tierra. Aunque las especificaciones exactas del sistema de defensa son secretas. Lo que sí se sabe es que está preparado para casi cualquier eventualidad. Quizás uno de los detalles más fascinantes de este avión es su capacidad para reabastecerse de combustible en pleno vuelo, lo que le otorga un alcance teóricamente ilimitado. En teoría, el presidente podría permanecer en el aire indefinidamente si fuera necesario. Esta capacidad fue utilizada de manera notable durante la presidencia de George W. Bush, cuando visitó a las tropas en Irak en secreto para el Día de Acción de Gracias en el año 2003. Bush despegó desde los Estados Unidos sin hacer escalas, manteniendo en secreto su visita hasta que aterrizó en suelo iraquí. Si bien el Air Force One es un símbolo de poder, también representa la protección del líder del mundo libre. Su diseño está pensado no solo para ofrecer un entorno de trabajo cómodo, sino también para garantizar que el presidente de los Estados Unidos esté a salvo y pueda tomar decisiones cruciales desde el aire si la situación lo requiere. En una situación de emergencia, este avión se convierte en un refugio volador, permitiendo al presidente mantenerse en contacto con el mundo mientras sobrevuela los cielos con total seguridad. Número 2. El lujo presidencial en el Air Force One de Barack Obama. Barack Obama, durante sus 8 años como presidente de los Estados Unidos, tuvo el privilegio de volar en una de las aeronaves más avanzadas del mundo, el Air Force One. Pero más allá de ser una simple máquina de transporte, este Boeing 747 personalizado llevó el concepto de lujo y funcionalidad a nuevas alturas. Aunque el Air Force One es una herramienta esencial para la seguridad y las comunicaciones del presidente, también tiene espacio para ciertos toques personales que reflejan las preferencias y estilo de vida del comandante en jefe. Obama, un presidente conocido por su enfoque moderno y pragmático, encontró en el Air Force One no solo un medio de transporte, sino un espacio donde podía relajarse y mantenerse productivo al mismo tiempo.
Entre las características más notables del avión durante su mandato, se encontraba una suite médica completamente equipada. Esta suite no era cualquier instalación médica improvisada. Incluía una mesa de operaciones, equipos médicos de emergencia y, lo más importante, un médico a bordo en todo momento. Esta sala de emergencias aérea garantizaba que, en cualquier circunstancia, el presidente estuviera preparado para cualquier eventualidad médica, incluso a 30.000 pies de altura. El Air Force One no solo estaba diseñado para la eficiencia y la seguridad, sino que también incluía algunos detalles personales. Por ejemplo, Obama, conocido por su amor por los refrigerios saludables, tenía a bordo una selección especial de sus bocadillos favoritos, que incluían una mezcla de almendras y chicles Nicorette, un reflejo de su esfuerzo por dejar de fumar. También se mencionaba la existencia de un refrigerador especial dedicado a almacenar las verduras orgánicas que Obama prefería, una muestra de su compromiso con un estilo de vida saludable, incluso en medio de las tensiones y responsabilidades del trabajo presidencial. Además de su enfoque en la salud, Obama era un líder que valoraba el equilibrio entre el trabajo y el descanso. El Air Force One, con sus amplios espacios, le permitía mantener ese equilibrio. Entre reuniones, llamadas y decisiones de alto nivel, Obama podía disfrutar de momentos de relajación, algo esencial para un líder con una agenda tan demandante. Uno de los vuelos más memorables de su presidencia fue cuando, en medio de una gira diplomática, el Air Force One fue utilizado no solo como medio de transporte, sino como un símbolo de la diplomacia y la presencia global de los Estados Unidos. La majestuosidad del avión, aterrizando en ciudades clave alrededor del mundo, siempre causaba una impresión poderosa. Y Obama, con su carisma y estilo único, encarnaba el liderazgo global que el avión representaba. Sin embargo, una vez que dejó la Casa Blanca, Barack Obama cambió el Air Force One por medios de transporte más privados. En su primer vuelo como expresidente, viajó con su familia al paraíso tropical de las Islas Vírgenes Británicas, cortesía del multimillonario Richard Branson. A bordo de un elegante jet privado, Obama dejó atrás los días de vuelos regidos por estrictos protocolos de seguridad para relajarse en una experiencia de lujo, aunque sin la estructura militarizada que caracterizaba al Air Force One. Este contraste entre la vida dentro y fuera de la Casa Blanca no podría ser más evidente. Después de años de volar en un avión blindado con tecnología avanzada y medidas de seguridad de grado militar, Obama pudo finalmente disfrutar de una libertad relativa en sus viajes, aunque con la sombra constante de la protección del servicio secreto. Número 3. Trump Force One, el Palacio Dorado de Donald Trump. Donald Trump, el 45 presidente de los Estados Unidos, no es un hombre que pase desapercibido y su medio de transporte aéreo antes de asumir el cargo no fue la excepción. Antes de volar en el Air Force One, Trump ya estaba surcando los cielos en su propio Boeing 757, un avión que personificaba su amor por el lujo y, especialmente, por el oro. Bautizado como Trump Force One, este avión privado fue un testimonio volante de la personalidad exuberante de Trump y su deseo de destacarse en todo lo que hacía. El Boeing 757 de Trump no era un jet privado cualquiera. Desde que lo adquirió en el año 2011, lo personalizó para que reflejara su particular gusto por el lujo. Los asientos estaban tapizados en cuero italiano y casi todos los accesorios, incluidos los cinturones de seguridad, estaban chapados en oro de 24 quilates. Si alguna vez hubo un avión que gritaba Trump, era este. Incluso contaba con un dormitorio principal digno de un hotel 5 estrellas, diseñado exclusivamente para el propio Trump. El avión no solo era un medio de transporte para Trump, sino que también fue una pieza clave durante su campaña presidencial del año 2016. Con Trump, estampado en letras gigantes en el costado del avión, este se convirtió en una herramienta visual poderosa, llevando a Trump de meeting en meeting a lo largo y ancho del país. En muchos sentidos, el Trump Force One fue un actor importante en su ascenso a la presidencia, ayudando a consolidar su imagen de magnate que estaba listo para hacer grande a América de nuevo. Sin embargo, cuando Trump asumió la presidencia en el año 2017,
tuvo que dejar de lado su querido avión dorado para subirse al Air Force One, un cambio que, aunque más austero, ofrecía ventajas que ni siquiera el Trump Force One podía igualar. Aunque Trump no pudo llevarse su decoración dorada al Air Force One, sí obtuvo un avión con sistemas de seguridad y tecnología de punta que harían envidiar incluso al mismísimo James Bond. Con contramedidas electrónicas para bloquear radares enemigos, bengalas para desviar misiles termoguiados y un blindaje resistente a explosiones nucleares, el Air Force One le ofrecía una protección que el Trump Force One no podía. No obstante, la historia no terminó ahí. En uno de sus viajes más secretos, Trump debió abandonar tanto su Boeing 757 como el Air Force One. En el año 2019, durante un viaje secreto a Afganistán para celebrar el Día de Acción de Gracias con las tropas estadounidenses, Trump se subió a un pequeño avión sin distintivos en plena noche. La misión era tan secreta que el lujo y la opulencia habituales de los viajes de Trump quedaron de lado. En lugar de sus asientos de cuero italiano y accesorios dorados, voló en un avión con 4 sencillas sillas de cuero azul y un baño improvisado. Número 4. El viaje secreto de Donald Trump a Afganistán. Imagina al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, conocido por su amor por el lujo y la extravagancia, volando de manera secreta en un avión modesto y sin distintivos. Este escenario parece sacado de una película de espías, pero fue una realidad en el año 2019. El Día de Acción de Gracias de ese año, Trump decidió realizar una visita sorpresa a las tropas estadounidenses en Afganistán, un viaje que se mantuvo en completo secreto hasta que aterrizó en suelo afgano. Este viaje fue muy diferente de sus vuelos habituales a bordo del opulento Air Force One o su propio Boeing 757, conocido como Trump Force One. Para mantener el secreto, Trump tuvo que abandonar tanto el Air Force One como su famoso jet privado. En lugar de ello, abordó un avión pequeño y sin distintivos, un vuelo que se realizó en plena oscuridad de la noche, sin las comodidades que normalmente rodean sus viajes. Trump salió a escondidas de su lujoso resort de Mar-a-Lago, en Florida, dejando atrás los lujos dorados y los grandes equipamientos para subirse a un avión que apenas tenía 4 sillas de cuero azul y un baño improvisado. Esta no fue una misión cualquiera, sino una operación altamente secreta, diseñada para garantizar su seguridad en un área de conflicto activo. Con solo un puñado de empleados y un periodista de Fox News a bordo, el viaje se llevó a cabo sin las habituales cámaras de medios o grandes escoltas que suelen acompañar al presidente en sus vuelos. Este tipo de misión no era nueva en la presidencia estadounidense, pero fue un cambio drástico en el estilo de vida al que Trump estaba acostumbrado. Desde sus días de magnate en su lujoso jet privado hasta el Air Force One, Trump siempre había volado rodeado de lujos. Sin embargo, en este vuelo no había cinturones dorados ni asientos de cuero italiano. El enfoque era completamente funcional. La idea era pasar desapercibido y mantener el máximo nivel de discreción. Número 5. La vida en los jets privados de Barack Obama después de la presidencia. Barack Obama, tras dejar la Casa Blanca en el año 2017, cambió los vuelos llenos de protocolos y medidas de seguridad del Air Force One por una experiencia completamente diferente: viajar en jets privados, pero con un enfoque más relajado. Su primer vuelo como expresidente fue un indicio de lo que sería su vida postpresidencial. El destino, las Islas Vírgenes Británicas, donde Obama y su familia pasaron unas vacaciones en la isla privada del multimillonario Richard Branson. El vuelo en cuestión, aunque realizado en un jet privado, fue un cambio notable respecto a su antiguo avión presidencial. A diferencia del Air Force One, donde cada aspecto de la seguridad estaba bajo un escrutinio constante, este vuelo fue más relajado y centrado en el placer y la desconexión. Aunque seguía siendo un líder mundial muy reconocido, Obama pudo por primera vez en años disfrutar de un viaje sin las estrictas formalidades de la vida en la Casa Blanca. Lo interesante de este viaje no fue solo la lujosa estancia en la isla de Branson, sino la transición que representaba para Obama. Después de años volando en el avión más avanzado y seguro del mundo, ahora podía disfrutar de la libertad de un vuelo privado sin las mismas preocupaciones.
Sin embargo, incluso en este nuevo capítulo de su vida, Obama no podía alejarse por completo de la seguridad. Los agentes del servicio secreto seguían acompañándolo, aunque en un formato más reducido y discreto. El jet privado en el que viajó con su familia era elegante y lujoso, pero no tenía las instalaciones médicas, los sistemas de defensa o los avanzados equipos de comunicación del Air Force One. Este contraste simbolizaba la nueva vida de Obama, un hombre que después de años de servicio público podía relajarse y dejar que otros se encargaran de los detalles. En lugar de ser el comandante en jefe que tomaba decisiones trascendentales en medio del vuelo, ahora era un expresidente que podía disfrutar de las vistas desde las alturas sin tener que pensar en asuntos globales. Sin embargo, a pesar de la libertad y el lujo que brindaba este nuevo tipo de viaje, Obama también expresó su deseo de volver a experiencias de viaje más simples. Recordaba con nostalgia los días anteriores a su presidencia, cuando solía conducir un Ford Escape híbrido. Aunque su realidad actual era muy diferente, y probablemente nunca volvería a la simplicidad de aquellos días, había en Obama un anhelo por recuperar un poco de esa normalidad perdida. Número 6. La vida tranquila de George W. Bush después de la presidencia. Para George W. Bush, la vida después de la Casa Blanca tomó un rumbo muy diferente al de sus predecesores y sucesores. Mientras algunos expresidentes optan por una vida de viajes y apariciones públicas constantes, Bush eligió la serenidad y el aislamiento de su amado rancho en Texas, conocido como Prairie Chapel. Este refugio, situado en las polvorientas tierras de Crawford, Texas, fue donde Bush encontró consuelo después de los turbulentos años de su presidencia. Bush, conocido por su estilo de vida sencillo y sin ostentación, cambió el Air Force One por su confiable camioneta Ford F-150, un vehículo que simbolizaba su conexión con la vida rural y el mundo real. En lugar de grandes giras internacionales o apariciones en medios de comunicación, Bush optó por una vida más tranquila, dedicada a actividades como la limpieza de maleza y el ciclismo de montaña. El rancho se convirtió en su santuario, un lugar donde podía relajarse y conectarse con la naturaleza, lejos de las presiones de la política. Uno de los momentos más notables de esta etapa fue cuando su avión privado, un Gulfstream, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el año 2013. Bush estaba en vuelo de Filadelfia a Dallas cuando se detectó humo en la cabina. Aunque el incidente fue manejado sin mayores complicaciones, fue un recordatorio de que incluso los expresidentes no están exentos de los peligros de volar y que su estatus no los protege de todas las eventualidades. Sin embargo, a pesar de su retiro del ojo público, Bush nunca estuvo completamente aislado. Su rancho fue sede de numerosos eventos, incluyendo reuniones con veteranos de guerra, una causa que siempre le fue cercana. Estas actividades le permitieron mantenerse conectado con una comunidad que valoraba profundamente y al mismo tiempo disfrutar de una vida mucho más tranquila que la que llevaba como presidente. Aunque algunos podrían pensar que la vida después de la presidencia sería de lujo continuo, para Bush fue una oportunidad de regresar a sus raíces y disfrutar de los simples placeres de la vida en el campo. Número 7. Los viajes controvertidos de Bill Clinton en jets privados. Después de dejar la presidencia, Bill Clinton se mantuvo activo en la escena internacional, especialmente a través de su trabajo con la Fundación Clinton. Sin embargo, su estilo de viaje tras la Casa Blanca causó bastante revuelo, en parte debido a las personas con las que solía compartir sus viajes. En lugar de optar por vuelos comerciales o de bajo perfil, Clinton a menudo era visto abordando jets privados proporcionados por amigos acaudalados como el empresario canadiense Frank DeSouza. El jet privado de DeSouza se convirtió en un medio de transporte frecuente para Clinton, lo que generó especulaciones y controversia en torno a los acuerdos que se cerraban en dichos vuelos. Uno de los viajes más comentados fue el que realizó Clinton a Kazajistán en el año 2005. Aparentemente, este viaje tenía como objetivo ayudar a negociar acuerdos de extracción de uranio. Aunque en un principio parecía un acto diplomático inocente, poco después del viaje, la empresa de DeSouza obtuvo contratos multimillonarios, lo que levantó sospechas sobre posibles conflictos de interés. Además, durante ese mismo periodo,
De Souza donó una cuantiosa suma de $131 millones a la Fundación Clinton, lo que solo avivó más los rumores de tráfico de influencias. Este no fue un caso aislado, ya que Clinton utilizó aviones privados en múltiples ocasiones, cortesía de amigos y empresarios ricos, lo que planteó interrogantes sobre las relaciones entre sus negocios personales, la fundación y los intereses de sus benefactores. Los viajes de Clinton no fueron únicamente objeto de controversia por el lujo y las donaciones que rodeaban sus vuelos. También se le vinculó con personas de dudosa reputación, como el empresario Jeffrey Epstein. Aunque Clinton negó cualquier implicación en los turbios negocios de Epstein, los registros de vuelo indicaban que había viajado en el avión de Epstein en varias ocasiones. Aunque estar en el avión de alguien no implica automáticamente cometer un delito, la asociación con Epstein resultó un golpe para la reputación de Clinton. Número 8. La vida modesta de Jimmy Carter y sus viajes en clase económica. Si hay un expresidente que eligió un estilo de vida sencillo y modesto después de dejar el cargo, ese es Jimmy Carter. Mientras otros expresidentes optaron por jets privados o vehículos de lujo, Carter, quien fue presidente entre 1977 y 1981, eligió mantenerse fiel a sus principios de humildad y servicio. Uno de los detalles más sorprendentes de su vida postpresidencial es que Carter no solo viaja en vuelos comerciales, sino que a menudo lo hace en clase económica. Imagina encontrarte con el 39º presidente de los Estados Unidos en un vuelo regular, sentado en un asiento estrecho junto a los demás pasajeros. Este es un hecho común en la vida de Jimmy Carter, y su enfoque de viajar refleja su compromiso de mantener una vida sencilla, incluso después de haber ostentado el cargo más alto del país. Carter, además de su sencillez en los viajes, dedicó la mayor parte de su vida posterior a la Casa Blanca a trabajos humanitarios. Uno de los logros más notables de su centro Carter fue la casi erradicación de la enfermedad del gusano de Guinea, una infección parasitaria que afectaba a millones de personas en áreas rurales. En 1986, cuando el centro comenzó a trabajar en la erradicación de esta enfermedad, había alrededor de 35 millones de casos en el mundo. Para el año 2022, esa cifra se había reducido a solo 13 casos reportados, lo que representaba un éxito monumental. El enfoque práctico de Carter en sus misiones humanitarias lo llevó a algunos de los lugares más remotos y desatendidos del mundo. No era raro verlo en aldeas rurales africanas, supervisando directamente la distribución de filtros de agua para evitar la propagación del parásito. A pesar de su avanzada edad, Carter continuó viajando para llevar a cabo este tipo de labores, y aunque los vuelos comerciales no siempre llegaban a estas áreas remotas, Carter no se detenía ante las dificultades. En ocasiones, incluso viajaba en vehículos todoterreno o subía a la parte trasera de motocicletas para llegar a comunidades aisladas. Número 9. Los vuelos de George H.W. Bush, el piloto expresidente. George H.W. Bush, el 41º presidente de los Estados Unidos, era un hombre que nunca perdió su amor por los cielos. Antes de llegar a la Casa Blanca, Bush había sido piloto en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, y su pasión por volar lo acompañó a lo largo de su vida. Incluso después de dejar el cargo, Bush no se conformó con ser solo un pasajero en sus viajes. Siempre que podía, tomaba los mandos y pilotaba él mismo. Para Bush, volar no era simplemente un medio para llegar del punto A al punto B. Era una forma de disfrutar de la libertad y la emoción de estar en los cielos. En lugar de delegar el control a otros, prefería ser él quien manejaba la aeronave. Esta pasión lo llevó a seguir volando incluso durante sus años de retiro. Y aunque ya no tenía el poder del Air Force One, Bush encontraba satisfacción en pilotar pequeños aviones privados. A pesar de su amor por volar, Bush también sabía cuándo era necesario viajar en aviones más grandes y seguros. En ocasiones, cuando asistía a eventos oficiales o participaba en misiones diplomáticas, optaba por jets privados de lujo que le permitían cumplir con sus compromisos de manera eficiente y cómoda. Sin embargo, lo que diferenciaba a Bush de muchos otros expresidentes era su deseo de mantener un perfil relativamente bajo. Mientras que algunos expresidentes preferían la pompa y el lujo, Bush solía optar por un enfoque más discreto. Esto también se reflejaba en sus elecciones de transporte terrestre.
En lugar de limusinas llamativas o autos de alta gama, Bush era visto con frecuencia conduciendo su propia camioneta Ford F-150. Esta elección no era solo una cuestión de practicidad, sino un testimonio de su carácter realista y su deseo de mantenerse conectado con la vida cotidiana de los estadounidenses. Una de las historias más reveladoras de la modestia de Bush se dio durante una visita de su amigo, el comediante Jay Leno. En lugar de organizar un recorrido con chofer por su rancho en Texas, Bush llevó personalmente a Leno en su camioneta, una muestra de su estilo de vida sencillo y su deseo de seguir siendo un hombre del pueblo, a pesar de su tiempo en la Casa Blanca. Número 10. Los viajes diplomáticos y de reflexión de Richard Nixon. Richard Nixon, uno de los presidentes más complejos y controvertidos de la historia de los Estados Unidos, no dejó de ser una figura influyente después de su renuncia en el año 1974. A diferencia de otros expresidentes que optaron por una vida tranquila, Nixon vio su retiro como una oportunidad para continuar influyendo en la política mundial a través de viajes diplomáticos y reuniones con líderes extranjeros. Estos viajes no solo fueron una forma de rehabilitar su imagen, sino que también reflejaron su deseo de seguir siendo relevante en la escena global. Uno de los viajes más emblemáticos de Nixon, después de dejar el cargo, fue a la Unión Soviética en el año 1986. En plena Guerra Fría, Nixon se reunió con el líder soviético Mikhail Gorbachev. No fue una simple visita de cortesía, sino una conversación seria sobre el control de armamentos y otros asuntos cruciales. La ironía de la situación no se escapó de nadie. Un expresidente que había renunciado en desgracia, ahora sentado frente a uno de los hombres más poderosos del mundo, discutiendo temas que aún tenían relevancia mundial. Pero no todos los viajes de Nixon fueron diplomáticos. Algunos fueron personales, como su viaje a Francia en 1978, donde pasó un tiempo escribiendo y reflexionando sobre su legado. Es fácil imaginar a Nixon, el hombre que alguna vez ocupó el cargo más alto de los Estados Unidos, sentado en un café parisino, tomando notas para sus memorias y reflexionando sobre sus años en el poder. A pesar de haber dejado el cargo en medio del escándalo de Watergate, Nixon no se retiró de la vida pública. Continuó volando en vuelos comerciales, aunque siempre en primera clase. Estos viajes ya no eran los glamorosos vuelos en el Air Force One. Ya no había caravanas ni multitudes de seguidores esperando para recibirlo. Nixon viajaba con un pequeño equipo de ayudantes y personal de seguridad, tratando de mantener un perfil bajo mientras continuaba dejando su marca en el mundo. Uno de los aspectos más fascinantes de los viajes de Nixon fue su capacidad para utilizarlos como una herramienta de redención. Cada vuelo, cada reunión con un líder extranjero era una oportunidad para presentar una nueva imagen de sí mismo, no como el presidente que había renunciado en desgracia, sino como un anciano estadista, una voz experimentada en los asuntos mundiales. A través de sus viajes, Nixon fue capaz de reformular su legado y asegurar que, aunque ya no tuviera el poder de la oficina oval, seguía siendo una figura influyente en la política global. Número 11. Lyndon B. Johnson y su cruzada por el cambio social. Lyndon B. Johnson, el 36º presidente de los Estados Unidos, no fue un hombre que se retirara tranquilamente después de dejar el cargo. Famoso por su energía inagotable y su deseo de transformar la sociedad estadounidense, LBJ continuó viajando por todo el país después de su presidencia, impulsando sus programas de la gran sociedad y abogando por los derechos civiles. Para Johnson, los viajes después de la presidencia no eran simplemente una oportunidad para relajarse, sino una forma de continuar su misión de mejorar la vida de los ciudadanos estadounidenses. Los viajes de Johnson eran tanto personales como profesionales. A menudo se le veía visitando comunidades rurales y urbanas para ver de primera mano el impacto de sus programas sociales. No era raro que el expresidente se sentara en la mesa de una familia trabajadora para escuchar sus luchas y éxitos, todo mientras tomaba notas para ajustar sus políticas. LBJ no solo quería ver los resultados en papel, quería escucharlos de las personas cuyas vidas estaban siendo afectadas por sus iniciativas. Sus viajes no eran lujosos ni ostentosos. Aunque había sido presidente, Johnson no tenía reparos en quedarse en alojamientos modestos y comer en restaurantes locales.
Este enfoque realista le permitió conectarse de manera auténtica con las comunidades que visitaba y reforzó su imagen de hombre del pueblo. Pero no todo era trabajo. Johnson también regresaba con frecuencia a su amado rancho en Texas, conocido como la Casa Blanca de Texas. Estos viajes a casa no solo le brindaban la oportunidad de relajarse, sino también de reflexionar sobre su legado. El rancho de LBJ se convirtió en un centro de actividad durante los años posteriores a su presidencia. Políticos, periodistas y viejos amigos se reunían allí para discutir los asuntos del día y mantener al expresidente conectado con el pulso de la política estadounidense. Johnson, con su característico sombrero de vaquero, era conocido por dar recorridos improvisados por su propiedad, mostrándoles a sus invitados su hogar y su visión para el futuro de Estados Unidos. Número 12. Herbert Hoover y sus viajes humanitarios. Herbert Hoover, quien fue presidente durante la Gran Depresión, dedicó gran parte de su vida después de dejar la Casa Blanca a misiones humanitarias globales. Después de abandonar el cargo en 1933, Hoover recorrió el mundo para ayudar en la reconstrucción y la distribución de alimentos en áreas devastadas por la guerra. Estos viajes no eran vacaciones ni giras de conferencias, eran misiones de servicio que lo llevaron a algunas de las regiones más empobrecidas y afectadas por los conflictos. Uno de los esfuerzos más destacados de Hoover fue su trabajo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. A pedido del presidente Harry Truman, Hoover recorrió el continente para evaluar la crisis alimentaria y coordinar los esfuerzos de socorro. Durante este tiempo, visitó 38 países en tan solo 75 días, viajando en avión, tren y automóvil para llegar a las áreas más remotas y necesitadas. Lo que hacía que los viajes de Hoover fueran especialmente impresionantes era su enfoque práctico. A pesar de su edad avanzada y su estatus como expresidente, Hoover se involucraba directamente en el trabajo humanitario. Se reunía con funcionarios locales, visitaba campos de refugiados y supervisaba personalmente la distribución de alimentos. Su experiencia como ingeniero y su trabajo previo en la lucha contra el hambre durante la Primera Guerra Mundial lo hicieron excepcionalmente calificado para esta monumental tarea. Pero los esfuerzos de Hoover no se limitaron a Europa. También dirigió su atención a Asia, donde trabajó para abordar la escasez de alimentos y promover la recuperación económica. En 1946, Hoover emprendió un agotador viaje de 350 millas por la región, visitando países como Japón, Corea y China. Estos viajes no tenían como objetivo la diplomacia tradicional, sino que eran esfuerzos humanitarios destinados a mejorar las condiciones de vida de millones de personas afectadas por la guerra. Cada despegue esconde una nueva historia, una que define el legado de quienes alguna vez lideraron el mundo.